Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con el objetivo de combatir el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa plantea recibir apoyo de las fuerzas militares extranjeras y exhorta a la Asamblea a tramitar esta iniciativa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al abogado André Benavides, él es abogado constitucionalista, y también Lorena Piedra, experta en seguridad. Ambos pues nos acompañan para conversar acerca de este tema, específicamente esta petición que se hace a fuerzas especiales extranjeras que se espera que se dé por parte del presidente Daniel Noboa. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. André, empecemos por esto que se está discutiendo. Hay quienes piensan que no se necesita un pronunciamiento de la Asamblea, hay quienes defienden que sí. Hemos consultado la Constitución, el artículo 419 dice que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, y me refiero al literal 2, dice establezcan alianzas políticas o militares. Entonces, hay que pasar por la Asamblea. Excelente pregunta, estimado Hernán, y yo creo que aquí hay que a la ciudadanía también contextualizarle en qué casos sí corresponde una autorización por la Asamblea Nacional. Primero, si usted quiere hacer una alianza con cualquier país, eso requiere ¿de qué? De un instrumento internacional, de un tratado, de un acuerdo, de un convenio, como usted quiera denominarlo. Y eso pasa por el filtro de la Corte Constitucional. Y cuando la Corte Constitucional a usted le dice, mire, en este caso, lo que usted va a aprobar, lo que usted va a suscribir, necesita autorización de la Asamblea Nacional, ese trámite, ese convenio, tratado, ese instrumento tiene que ir a la Asamblea Nacional. En el caso en específico se ha hablado que esto supondría una alianza militar, cuestión que no es así y ya vamos a explicar por qué. Recuerde usted, estimado Hernán, que hace un par de años el gobierno nacional firmó un convenio ¿con quién? Con Estados Unidos, justamente para hacer cierto tipo de operativos en mar territorial, en mar abierto con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que nos dijo la Corte Constitucional? Justamente en el dictamen 9-23-TI/24. La Corte Constitucional nos dijo que en el caso en específico, lo que se va a hacer es una cooperación para hacer frente a actividades marítimas ilícitas que tienen que ver con tráfico de drogas, tráfico ilegal de migrantes, tráfico peligroso de migrantes, proliferación de armas, destrucción masiva, pesca ilegal, etcétera, etcétera. Y que en sí mismo ese acuerdo de cooperación no constituye una alianza militar. En consecuencia, estimado Hernán, no se requiere de ningún tipo de autorización de la Asamblea Nacional si es que mañana el gobierno decide que se firme con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Brasil, de Argentina, de la China, de Rusia, autorización de la Asamblea Nacional para que puedan venir agentes militares extranjeros a territorio nacional, porque no se está comprometiendo ni la soberanía ni la integridad territorial de nuestro país. Así que, estimado Hernán, no se requiere de aquello. El único requisito es que se suscriba un instrumento de cooperación para que esa alianza, como así decirlo, para combatir la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico, se dé en el país. Así que yo más bien estoy esperando que se suscriban ya estos convenios y no nos detengamos ni no nos distraigamos en el debate que se está dando en este momento en la Asamblea Nacional. Ahora, abogado Benavides, por ejemplo, ahora las Fuerzas Armadas también reciben capacitación de otros países. Con eso, pues, se permite que vengan este tipo de grupos de apoyo que han venido como en calidad de diplomáticos específicamente. ¿No se podría dar algún tratamiento parecido, algo similar con estos grupos que tendrían que venir para ayudar justamente a las Fuerzas Armadas en este caso?
Exactamente, María del Carmen, así debería hacerse. Yo no sé para qué seguimos perdiendo el tiempo en el debate en la Asamblea Nacional. Ya en este momento se podrían suscribir instrumentos de cooperación con otros países. Ya tenemos en lo que tiene que ver con mar territorial con Estados Unidos. Suscribamos con otros países o incluso con el mismo Estados Unidos para que hagan ya otro tipo de controles ya en continente. Usted dice que debería replicarse lo que hizo hoy precisamente la canciller con la Unión Europea, por ejemplo. ¿Ese mecanismo sería? Claro, puede ser uno de los mecanismos. Así que creo que es importante que la ciudadanía conozca cómo es el trámite de estos procesos. Y aquí quiero añadir un tema adicional, estimado Hernán. ¿Usted se acuerda que el año pasado se aprobó justamente la reforma parcial a la Constitución que permite la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional? ¿Sabe cuántos decretos se han firmado hasta la fecha sobre aquello? 0. Entonces yo digo, si es que estamos en un tema bastante complicado como país en términos de seguridad, bueno, yo creo que ya se debía haber activado este mecanismo que le permite ya a las Fuerzas Armadas ir a las calles sin necesidad de estado de excepción. Entonces, creo que aquí también hay que agotar algunas vías y evidentemente utilizar estos mecanismos de cooperación, de apoyo, cuando ya evidentemente la situación esté más compleja. Evidentemente ahorita estamos en realidad en un momento muy complicado en el país, pero se pueden realizar otro tipo de medidas que también permitan combatir este flagelo social que lastimosamente ha ganado espacio en nuestro país. Integramos a esta conversación a Lorena Piedra, ella es experta en seguridad. Lorena, esta lucha es contra el crimen organizado transnacional. No estamos hablando del crimen común y corriente, que teníamos hace años atrás aquí en nuestro país. Estamos hablando de grupos delincuenciales, grandes grupos delincuenciales internacionales, mafias de otros países. ¿No se hace entonces necesario, no es lo que corresponde que se busque justamente para un crimen internacional, apoyo internacional? ¿No sería lo lógico? Buenas tardes y un saludo cariñoso a su distinguida audiencia de FM Mundo. Hay un tema que es clave aquí. Como bien lo mencionaron ustedes, se trata de estructuras de delincuencia organizada. La respuesta ante cualquier accionar de estructuras de delincuencia organizada siempre debe estar articulada. El problema de cómo hemos llevado el abordaje de la temática hasta ahora es que sí existía una línea importante de divorcio y una falta de coordinación con lo que hacía Perú y con lo que hacía Colombia. O sea, de hecho, en la práctica deberíamos ir juntos, ¿no? Ecuador, Perú, Colombia, ¿no es cierto? Avanzando. Y esto requiere coordinaciones a nivel internacional porque es lógico. El problema de las drogas es un problema global que tiene su mercado en otros sectores y que es producido en el sur global. Entonces, en este sentido, cualquier acuerdo de cooperación tiene muchísimo sentido. No hay una falla, ¿no? En la lógica de razonamiento. Al contrario, siempre se necesita coordinación y no hay que satanizar. Ahora, Lorena, para combatir al crimen organizado, ayer se argumentó en la Asamblea que no se daba paso de parte de uno de los bloques mayoritarios de la Revolución Ciudadana, argumentando que esto sería una violentación a la soberanía nacional. De hecho, no se dio paso, ahora conocemos que tratarán el próximo martes, pero hay precedentes en la historia en el sentido de que, por ejemplo, en gobiernos anteriores, en el de Rafael Correa, se legalizó, por ejemplo, a bandas como los Latin Kings. Y allí no se argumentó, digamos, lo contrario a lo que se está argumentando hoy. ¿Qué fuerzas especiales vendrían o podrían venir a ayudar al Ecuador? Porque eso también es una pregunta que la gente se hace, ¿no? Cuando hablamos de traer fuerzas extranjeras, ¿a quiénes? Ya, Hernán, en ese sentido, primero voy a desagregar algo que tú ya elaboraste. Pero el hecho de que llevemos más de 16 años sin que una ley específica de inteligencia sea aprobada en este país, tiene nombre y apellido.
y es el nombre y apellido de todos los asambleístas que han estado conformando la Comisión de Seguridad, ¿no es cierto? Porque tenemos más de 4 o 5 proyectos de ley específica de inteligencia que han debido ser aprobados porque una transitoria de la Ley de Seguridad Pública y del Estado dice que necesitamos esa ley, y de manera obligatoria. Creo que te da un plazo más o menos de 1 año para que se apruebe. Esto no se ha aprobado en 16 años. Hay responsabilidades ahí como digo, con nombre y apellido en la Comisión de Seguridad de la Asamblea y también en las autoridades de la Asamblea que no han podido mover esto. La gran pregunta que yo me hago es ¿a quién le conviene que no tengamos una ley específica de inteligencia que permita a la Policía Nacional y a sus miembros infiltrarse en estructuras de delincuencia organizada para anticiparse? Y esto me ayuda a mí a jalar el argumento. Sí, como bien dijo el doctor Benavides, que me antecedió en la palabra, no se necesitaría esto, ¿no es cierto? Y si tuviéramos una asamblea en la que nosotros pudiéramos confiar al 100%, dirían, bueno, este es un debate que no tiene lugar, simplemente vamos a dar paso porque no existirían otros intereses por detrás. Pero ¿qué nos deja ver la demora? Nos deja ver cuáles son las voluntades que no necesariamente se deben al interés nacional, sino que se deben a otros actores, estructuras de delincuencia organizada que cooptan también interlocutores en la parte política. Esto se visibilizó claramente en el caso Metástasis, donde tú tenías a Norero, ¿no es cierto?, negociando favores con políticos activos, ¿no? Y esto afecta claramente no solamente la función judicial, sino que estos políticos activos pueden estar en el Ejecutivo, ciertamente pueden estar en el Legislativo, y tenemos en el caso Purga también la evidencia de cómo esta cooptación a asambleístas efectivamente sucede. Entonces, yo creo que la virtud, ¿no es cierto?, de haberle lanzado la pelota a la Asamblea es justamente dejarnos ver a las ciudadanas y a los ciudadanos quién debe favores, quién tiene dudas, ¿no es cierto? Quien justo ese día se enferma, justo ese día falta, ¿no es cierto? Porque estos temas, cuando se trata de estructuras de delincuencia organizada, no son coincidencias, es pago de favores. Es recibir básicamente la compensación al sueldo que les dan, pagando campañas o facilitándoles la vida, por así decirlo, a determinados actores. Tendríamos entonces que poner en especial atención los ciudadanos a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. También tomemos en cuenta, abogado Benavides, que si queremos ir un poco más allá, ya se ha pedido pues el cambio a la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución. Es algo a lo que justamente la Corte Constitucional dio ya luz verde, y sin embargo también está ahí en stand-by, no pasa nada. Pues bien, se presentó hace algunos meses por parte del presidente de la República esta reforma parcial a la Constitución, al artículo 5, que permite 2 cuestiones fundamentales. El 1, establecer bases militares extranjeras en territorio nacional, y segundo, también la posibilidad de ceder bases militares nacionales a otros países, a otros estados. De acuerdo al artículo 442 de la Constitución, ¿qué es lo que debe ocurrir una vez que tenemos este dictamen de la Corte Constitucional? Que la Asamblea Nacional le dé el trámite correspondiente, lo cual no ha pasado, para elaborar un informe para primer debate en el cual se discuta si es que están a favor o en contra de esta alternativa. Si a mí me pregunta, yo estoy de acuerdo. Yo no sé por qué la Asamblea Nacional también le da tantas largas, tantas dilatorias para algo que también puede ser parte de las soluciones que tenemos en este momento debido a la crisis de inseguridad, de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada que tiene el país. Entonces yo creo que también aquí hay que cuestionar a la Asamblea Nacional y decirle que cumpla con su trabajo, ya elabore el informe para primer debate, que se dé ese primer debate, y obviamente después de 3 meses, conforme lo dispone el 442 de la Constitución, se dé el segundo debate para que sea aprobado
por parte de la Asamblea Nacional y posteriormente ir a las urnas para que los ciudadanos refrendemos esa decisión. Lorena, entonces creo que dentro de las prioridades está justamente aquello, pero tomemos en cuenta una diferencia con lo que significa un acuerdo de cooperación internacional frente a la reforma parcial. Claro, por eso yo decía, estamos hablando de objetivos militares. Por eso yo le decía, si vamos a ir más allá, entonces también hay que tomar en consideración esto y que ahí sí le tiene que intervenir la Asamblea Nacional. En eso estamos clarísimos y ese es el trámite que te establece el 442 de la Constitución y esa es la diferencia, justamente lo que decía. El uno es cooperación internacional para combatir delincuencia, narcotráfico, etcétera, etcétera, y el otro ya tiene objetivos de orden militar. Entonces es una cuestión totalmente distinta, es una alianza militar en el cual también está en juego la soberanía del Estado. Como cuando ya se hizo con la base de Manta, ¿no? Distinta. Como cuando ya se hizo con Estados Unidos y el acuerdo con la base de Manta. Eso fue lo que se hizo en el año 98 o 99, que justamente estableció ceder una base militar ecuatoriana a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahora, Lorena, le preguntaba yo antes, porque un poco la ciudadanía en este tema dice, bueno, ¿cuándo nos ayudan? ¿Quiénes nos van a ayudar? ¿Quiénes pueden cooperarnos en la lucha contra el crimen organizado? En la misma asamblea se están preguntando lo mismo porque el proyecto presentado por el asambleísta Ferdinand Álvarez no establece precisamente. Entonces, un poco para tener luces, ¿en qué tiempo podría llegar esta cooperación si se decide de la forma que nos dice el doctor Benavides? ¿Y qué instituciones o qué entidades internacionales podrían venir a ayudarle al Ecuador? Hernán, yo ahí te voy a decir más bien lo que necesitamos. Necesitamos asesoría técnica y cooperación para depurar de manera urgente la SNAI, la Policía Nacional, y los sectores de Fuerzas Armadas que se encuentran más expuestos y que podrían ya tener infiltración de estructuras de delincuencia organizada. Esa es la prioridad, fortalecer. ¿Y quiénes serían ahí? ¿La DEA? ¿Quiénes? Sí, o sea, bueno, tenemos una amplia gama, ¿no es cierto? Y me parece que en este sentido la cooperación con Italia va a ser de muchísima fortaleza. Pero Hernán, yo sí quisiera dejar un punto bastante en claro y de hecho cambiar la pregunta a lo que está planteado como problema público. El real problema público que tenemos es la invisibilización de un lado del problema del que no se habla. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por cientos, ¿ya?, a nivel nacional. Nosotros nos vamos a fijar en los últimos comunicados de Fuerzas Armadas, los que han sacado esta semana de quiénes han sido los miembros de GDOs que han sido encontrados con armas de grueso calibre, con cantidades impresionantes de droga, vinculados a secuestros y asesinatos, son niños, niñas y adolescentes, chiquititos. Yo puedo ver ahí, estimar edades que están entre los 7 años y los 12 años. Algo está pasando estructuralmente. Estamos abandonando a este grupo de atención prioritaria al cual el Estado no le protege porque son personas en niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema. El sistema público, las escuelas fiscales no tienen la cantidad suficiente de psicólogos y peor aún, la SNAI en los procesos ya reeducativos para niños, niñas y adolescentes no tiene la capacidad de generar en realidad procesos de reinserción social que sean exitosos. Estamos condenando a sectores importantísimos de la población, además muy vulnerables, a tener una trayectoria de vida ligada al delito y estamos permaneciendo indiferentes ante este problema. Si paramos a tiempo el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, porque hay que tener ojo y hay que poner aquí el centro del asunto. ¿Cómo les reclutan? Con las mismas tácticas y estrategias que utilizan los abusadores sexuales. ¿Ya? Esto quiere decir que se aprovechan de la inocencia de niños, niños y adolescentes para reclutarlos. Son vulnerables, son personas que necesitan mayor cuidado del Estado y nos estamos volviendo indiferentes y queremos cerrar los ojos y pensamos que todo se soluciona a punta de armas y de guerra. No es así. Necesitamos cooperación técnica y mucho dinero invertido en psicólogos y en mecanismos de respuesta desde la sociedad civil para cuidar a estos niños, estas niñas y estos adolescentes. El problema ya no solo está en las escuelas de la zona de frontera, en las zonas marginales, está en nuestro
nuestros barrios, cerca de nosotros, en el sistema público. Y ese es el real debate que debemos tener. Está bien, sí, pensar que la cooperación internacional, pero no podemos caer en esta solución que una vez más es parche. Tenemos que ver el problema estructural y ver qué vamos a hacer para prevenir que los GDO sigan siendo fuertes en 5, en 10, en 20 años. Ahora, Lorena, lo importante entonces es tomar en cuenta, obviamente hay que contar con una acción inmediata para este problema que tenemos entre manos, pero sí, estamos hablando, según lo que usted dice, de que deberíamos tener un plan integral que incluya justamente esta presencia del Estado para que evite cooptarse a menores de edad, para que más gente pase a formar parte de estos grupos criminales internacionales. Estamos hablando, como usted bien lo dice, de educación, de salud, entre otras cosas, presencia del Estado. Eso falta al momento, debería tomarse en cuenta de qué forma, quiénes deberían intervenir para que esto sea una realidad. Ojo que estamos hablando a largo plazo, ¿no? Porque esto que usted dice no es algo inmediato, es algo que lo vamos a ver después de muchos años. Igualmente que podemos canalizar fondos para, sí, depurar Fuerzas Armadas, darles mejor equipamiento, Policía Nacional, SNAI. Podemos canalizar fondos para pagar más psicólogos, porque un niño o niña, un adolescente que necesita entrar a un proceso de reeducación, uno serio, necesita al menos 2 sesiones de psicólogo a la semana. ¿Cuánto cuesta eso? ¿En qué capacidad real estamos? ¿Qué tan superados en trabajo están los directores y directoras de las escuelas fiscales? ¿Tienen o no capacidad para elaborar los planes de seguridad que se les pide desde el Ministerio de Educación, o es improvisación tras improvisación? Y eso ya se puede empezar desde ahora, ¿no? Se pueden tomar en el corto plazo. O sea, claro, lo que usted dice. Esto es peligrosísimo porque nos estamos volviendo indiferentes y estamos generando un odio al otro por ser pobre y por ser desatendido del Estado. Y en el caso de niñas, niños, esos no están en control de ninguna de las circunstancias que les rodean. Tenemos que cuidarnos de esto porque es un germen social que nos va a hacer mucho daño. Doctor Benavides, y este germen social desafortunadamente está siendo aprovechado políticamente y electoralmente, porque de repente entramos en campaña electoral y empiezan a aumentar los crímenes, los asaltos, la delincuencia, se empiezan a plantear estas estrategias de apoyo de fuerzas especiales. Digo, inevitablemente tenemos que abordar también esta arista, que el tema también pasa por lo político y lo electoral, lamentablemente. Lastimosamente este debate, que es importantísimo y que debe concentrar todos los esfuerzos, no solo del Ejecutivo ni de la Asamblea Nacional, sino de todas las funciones del Estado, se ve contaminado por el discurso político. Y eso es justamente lo que no quisiéramos los ciudadanos, porque por un lado sale el gobierno, por otro lado salen los asambleístas oficialistas, vienen los asambleístas opositores. Y en realidad aquí es una pugna para ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Cuando en realidad aquí ¿y quién gana votos con los muertos? Exactamente. Entonces, ese tipo de discusiones no deberían darse, sino más bien concentrar esfuerzos en ver cómo se resuelve el problema que está viviendo actualmente el país. Y yo creo que también aquí comete un error la oposición. Porque, a ver, si te están planteando una alternativa para combatir la inseguridad y la delincuencia, tienes que dar las condiciones para que se pueda dar aquello. Si están presentando una reforma parcial a la Constitución para que se autoricen las bases militares extranjeras, trata esa reforma parcial. Si tú quieres darle algún tipo de respaldo político, llamémosle así, institucional, no digo electoral, sino institucional, al presidente para que suscriba acuerdos de cooperación, hazlo. Que a la final del día sí es un efecto jurídico, político, que la Asamblea Nacional está diciendo, vea, presidente, haga lo que tenga que hacer, pero en lo jurídico, si a mí me preguntas, no tiene ningún efecto jurídico. No, el efecto jurídico es nulo. Lo dijo también el secretario de la Asamblea, se ve, ¿no? que se está ayudando. Lo dijo también el secretario de la Asamblea, digo, reforzando lo que usted dice ahora. Claro, es que basta leer la Constitución de la República y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Aquí no se trata de decir, porque están diciendo que así es el trámite, ya uno es enemigo del gobierno, es enemigo del presidente, enemigo de los asesores jurídicos que se equivocan a cada rato.
y que le hacen quedar mal al presidente. No, aquí uno también tiene que decir las cosas como son y también brindar condiciones en la opinión pública para que sepan por dónde va el camino. Entonces yo creo que el camino está trazado. Suscriban los convenios de cooperación. Ya está. Y la Asamblea Nacional, vea, no se desgaste, aprueba la resolución y no nos desgastamos en debates espurios que a la final del día no nos hacen bien. Ya vamos una semana debatiendo esto y a la siguiente semana también el mismo debate cansino. Y era que aprueben esto esta semana y se acababa este tema y los asambleístas también aprueben las leyes que requiere el país. Porque el país lo requiere, además, porque las organizaciones criminales nos están quitando la tranquilidad, ya la escasa que tenemos, ¿no? Y también la paciencia de los ciudadanos. Queremos agradecerle, abogado André Benavides, y a Lorena Piedra, experta en seguridad, por aclararnos esta temática que nos tiene preocupados a todo el país, las fuerzas especiales extranjeras para combatir al crimen organizado. Es lo que está pidiendo el Ecuador. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias. Usted está escuchando Notimundo.